Bueno, en este video vamos a estar hablando de la calibración del material de laboratorio. Cuando calibramos lo que hacemos es buscar la relación que hay entre los valores de una magnitud que nos da un instrumento de medida y los valores de la misma magnitud que se obtienen al utilizar patrones. En la química analítica se realiza calibración instrumental, o sea, de instrumentos o materiales, y también se calibran métodos. En la calibración instrumental lo que se hace es comprobar que un instrumento o equipo funciona correctamente. Eh, los equipos cuando se compran vienen calibrados de fábrica, pero con el tiempo y con el uso, cada tanto es conveniente hacer una calibración para asegurar que los resultados que se obtienen son confiables. Vamos a empezar hablando de la calibración de la balanza analítica, y para eso vamos a necesitar la balanza que vayamos a calibrar, pesas patrones y unas pinzas. Fíjense, las pesas patrones son pesas de referencia y ya están calibradas, o sea que tienen una gran exactitud en el peso que indican. Cada una de ellas tiene encima indicado el peso que tiene, y ahí está marcada en la imagen las de 50 y 100 gramos. Con respecto a la balanza analítica ya habíamos hablado en el video anterior, pero les quería mostrar la burbuja de nivel, que si está la burbuja dentro del círculo indica que la balanza está nivelada. Tenemos el botón de encendido y el botón de tara, y tenemos también indicada la capacidad máxima, que es la que no tenemos que exceder cuando hacemos una pesada. Para calibrar la balanza, entonces, lo primero que hacemos es seleccionar por lo menos 10 juegos de pesas patrones cubriendo todo el rango de la balanza. Es decir, tenemos que seleccionar por lo menos 10 puntos dentro de ese rango en los que vamos a hacer pesadas. Por ejemplo, nuestra balanza va hasta 200 gramos, entonces los 10 puntos que podríamos elegir son, por ejemplo, estos 10, o podrían ser otros. Con respecto al punto de 20 gramos, nosotros tenemos una pesa patrón que tiene ese valor de peso. Pero para el punto correspondiente a 40 gramos no disponemos de una sola pesa patrón que pese 40 gramos. Pero no hay ningún problema, lo que podemos hacer es elegir más de una pesa porque los pesos son aditivos y no hay ningún problema. O sea, pondríamos estas tres pesas, la de 20 y dos de 10, dentro de la balanza y formarían los 40 gramos. O por ejemplo, con respecto al punto de 60 gramos, podríamos usar eh, la pesa de 50 y una pesa de 10. Es decir, no importa si yo logro el peso usando una o más de una pesa patrón, mientras logro el punto no hay ningún problema, mientras logro ese peso. Una vez que tenemos elegida, entonces los puntos donde vamos a hacer las pesadas y la pesa patrón o el juego de pesas, lo que hacemos es pesar cada uno de ellos y anotar los valores que vamos registrando. En la imagen se muestra entonces la pesada del patrón de 50 gramos, y fíjense que la balanza indica un valor que es muy próximo a 50 gramos, pero es un poco menor. Esto no significa que la balanza sea una mala balanza, sino justamente que hay que calibrarla, y es un ejemplo de por qué se hacen calibraciones en el laboratorio. Cuando operamos con las pesas patrones siempre tenemos que tomarlas usando las pinzas y las colocamos bien centradas en el platillo de la balanza. Entonces vamos confeccionando una tabla donde registramos los valores patrones que usamos y los valores medidos. A los valores patrones llamamos X y a los valores medidos llamamos Y. En el ejemplo que les había mostrado recién, el valor patrón corresponde a 50 gramos y el valor medido, que es el valor que indica la balanza, en este caso era 49,9317 gramos. Las otras dos columnas son cálculos que necesitamos realizar para usar el método de mínimos cuadrados, que ahora les explico. Si nosotros registramos en una gráfica los pesos medidos y en función de los pesos patrones X, lo que vamos a tener es una serie de puntos que siguen aproximadamente una línea recta. Pero para poder usar, necesito conocer la ecuación de la recta. Ustedes saben que la ecuación de la recta tiene esta forma, y es igual a m de x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada del origen.
Y el método de mínimos cuadrados me permite, mediante el uso de estas ecuaciones, determinar la pendiente y la ordenada al origen de la recta que mejor ajusta a esta serie de puntos. Una vez entonces que hice esos cálculos, voy a conocer la cuestión de la recta y ya puedo usar la recta de calibración para corregir un peso. Entonces, recordando que I es el valor que mide la balanza, es lo que indica la balanza, y X es el valor calibrado, el valor corregido, se puede usar esta ecuación despejada para corregir un valor de peso. Por ejemplo, si después de determinar la recta de calibración, encontré que el valor de la ordenada y el valor de la pendiente son estos dos, si yo realizo una pesada y obtengo, o sea, la balanza me indica este valor, 53,5574, aplicando la ecuación puedo obtener el valor corregido. Bueno, con respecto a la calibración de la bureta, lo que vamos a necesitar es la bureta que vayamos a calibrar. En este caso vamos a usar una de 25 mililitros, una balanza, un matraz, un termómetro y agua destilada. En este caso vamos a usar un matraz de 100 mililitros y necesitamos que tenga su tapa. El agua destilada está en un vaso de precipitado y vamos a usar un embudo de vidrio para ayudarnos a cargar el agua. Siempre lo primero que hacemos es controlar que la bureta esté bien limpia y que se descargue bien, esto es que el robinete funcione bien. Y usando un termómetro medimos la temperatura del agua y anotamos ese valor. Posteriormente llenamos la bureta con agua destilada y controlamos si existe una fuga. Esto se hace enrasando la bureta en alguna marca de graduación, por ejemplo en el 0, y la dejamos un ratito, unos 5 minutos, y después chequeamos que no hayan habido variaciones respecto al nivel donde nosotros la enrasamos. Si no hubo cambio, quiere decir que la bureta no tiene fuga. Bueno, entonces para cargar la bureta nos ayudamos con un embudo y fíjense que el robinete tiene que estar cerrado para que la bureta no se descargue, ¿no? Entonces en este momento, en la parte de la bureta que está por debajo del robinete, no hay agua, pero una vez que nosotros abrimos y la bureta empieza a descargar, lo que puede pasar es que se forme la burbuja de aire que está indicada en la imagen, y si esto pasa, tenemos que, antes de hacer cualquier lectura o medición, tenemos que eliminarla. Esto se puede hacer inclinando la bureta casi horizontalmente, no del todo, y abrimos un poco el robinete y descargamos una pequeña cantidad de líquido y de esa manera la burbuja suele salir bien fácilmente. Y después tenemos la bureta sin la burbuja de aire. Una vez que sacamos la burbuja, tenemos que enrasar la bureta en la marca del 0. En la imagen de la derecha tenemos la bureta bien enrasada. Y luego, usando la balanza, pesamos un matraz con su tapa y registramos su masa o lo podemos tarar como vamos a hacer en este caso. Fíjense que la balanza indica el peso del matraz, pero cuando se aprieta el botón de tara, la balanza indica 0, eso quiere decir que se descontó el peso del matraz. Luego colocamos el matraz debajo de la bureta y descargamos 5 mililitros de agua desde la bureta al matraz. Fíjense que siempre mantenemos la punta de la bureta dentro del matraz para evitar perder gotas de líquido cuando estamos descargando. Y una vez que medimos el volumen, tenemos que tapar el matraz inmediatamente y volvemos a la balanza para pesar el matraz tapado. Fíjense que en este caso el peso que está indicando la balanza en este momento corresponde únicamente al agua que está contenida dentro del matraz. Luego volvemos a llenar la bureta y volvemos a enrasar en la marca del 0 y repetimos el proceso para obtener triplicados. O sea, hacemos 3 réplicas, hacemos 3 veces lo mismo para asegurarnos de que estamos trabajando bien. Luego se repite el proceso para los volúmenes de 10, 15, 20 y hasta 25 mililitros, que en este caso corresponde a la capacidad de la bureta.
Siempre tenemos cuidado de que las gotas caigan en el seno del líquido, es decir, tenemos que evitar que caigan por las paredes del cuello del matraz y entre vez y vez, o sea, entre cada operación que hacemos, el matraz tiene que estar bien seco. Y como decimos siempre, no exceder la capacidad máxima de la balanza. Para hacer el cálculo de corrección, les muestro un ejemplo que corresponde a el punto de 10 mililitros de la bureta y tenemos tres columnas con datos que corresponden a las tres réplicas, o sea, al triplicado. Las dos primeras filas son lectura final y lectura inicial. Habíamos dicho que siempre una lectura en la bureta se hace como la diferencia entre dos marcas de graduación y la diferencia también se llama volumen aparente, que es lo que descargó la bureta, o sea, el volumen que descargó la bureta. La masa es lo que pesamos, el agua que pesamos en el matraz, y el volumen real se calcula a partir de esta masa usando el volumen que ocupa un gramo de agua a la temperatura del ensayo. Ustedes tienen en la guía una tabla donde tienen para distintas temperaturas, distintos valores, por eso se hace previamente lo de medir la temperatura del agua y se usa el valor que corresponda para calcular el volumen real, o sea, decir qué volumen realmente descargó la bureta. Y la corrección es la diferencia entre el volumen real y el volumen aparente. Vamos a tener, para los triplicados, vamos a tener tres valores de corrección y lo que usamos es el promedio de los tres que se llama corrección media. Luego lo que podemos hacer es una gráfica de corrección. En este caso se muestra una para una bureta de 50 mililitros. Fíjense que se han hecho puntos en 10, 20, 30, 40 y 50 mililitros. Y para cada punto hay un valor de corrección distinto. Y por último, con respecto a la calibración del matraz, lo que necesitamos es el matraz que vayamos a calibrar. En este caso usamos uno de 100 mililitros. Una balanza, una pipeta, un termómetro y agua destilada. Lo primero que hacemos es pesar el matraz limpio y seco con su tapa y taramos la balanza. Luego, de la misma manera que se hace cuando se calibra la bureta, se mide y se registra la temperatura del agua. Luego llenamos el matraz con agua destilada hasta un poquito por debajo de la marca de aforo y quitando el embudo terminamos de enrasar usando una pipeta. Siempre tenemos que tener cuidado de no mojar el cuello del matraz. Entonces, pesamos el matraz usando la balanza y fíjense que este peso de un poquito más de 62 gramos que está mostrando en este momento no nos interesa en sí mismo, pero sí nos sirve para saber de que cuando carguemos los 100 mililitros de agua en el matraz no vamos a exceder la capacidad máxima de la balanza, que en este caso es de 200 gramos. Una vez que taramos el matraz, lo que hacemos es, usando un embudo, cargamos el agua destilada desde el vaso de precipitado hasta un poco por debajo de la marca de aforo. Y cuando estamos en ese momento, lo que hacemos es completar el enrase usando una pipeta. Esto se hace porque si uno trata de enrasar el matraz directamente cargando el agua desde el vaso de precipitado, lo más probable es que nos pasemos y con la pipeta uno tiene mucho más control de la cantidad de agua que carga y puede hacer el enrase mucho mejor. Entonces, una vez que está enrasado el matraz, volvemos a la balanza y lo tenemos que pesar. Y tengan en cuenta que el peso que está indicando la balanza en este momento corresponde solamente al agua contenido dentro del matraz. Luego repetimos la operación para obtener triplicados. Para calcular la corrección lo que hacemos es multiplicar el peso del agua que determinamos en la balanza por el volumen que ocupa un gramo de agua a la temperatura del ensayo. Recuerden que este valor se obtiene de tabla y corresponde, en este ejemplo, a 24 grados. Entonces vamos a tener tres valores de peso para los triplicados que hicimos y multiplicando cada uno de ellos por el volumen que ocupa un gramo de agua, obtenemos tres valores de volumen. Y lo que hacemos es tomar el promedio de los tres. Una vez que tenemos esto, comparamos con la tabla de tolerancias para matraces de clase A. Ustedes saben que la clase A es la más
exacta del material de laboratorio y la que se usa para investigación. Y en este caso, para un matraz de 100 mililitros, el error que nosotros encontramos está dentro de lo aceptable, porque nosotros encontramos un error de 0,058, casi 0,06 mililitros por exceso, y la tolerancia para un matraz de 100 mililitros es de más o menos 0,08 mililitros. En el caso de que el error se exceda de lo permitido por la tolerancia, lo que podemos hacer es registrar el volumen real sobre el matraz y bueno, no lo podemos usar para investigación, pero lo podemos usar para